El tema que habíamos planteado al inicio, que tiene que ver con la industria del doblaje. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que no hay nada más espantoso que ver una película doblada en el español de España, ¿no es cierto? Y cuando Rambo dice "jo tío", ¿no es cierto? Es una cosa como para la televisión. Pero el doblaje bien hecho, el doblaje de calidad, aunque les hablo de la industria española, el doblaje que es enorme y antiquísima, el doblaje es un arte. Y además los peruanos tenemos quizás la capacidad de, al tener un castellano más neutro que el de otros países latinoamericanos, la enorme posibilidad de tener acceso a más mercados. Bueno, quien sabe más de esto es Miki Vane, vocero de Torre A, casa de doblaje. ¿Cómo estás, Miki? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, encantadísimo. Gracias. Y también está Víctor Luperdi, vocero también de Torre A, casa de doblaje, un emprendimiento que promete llegar lejos, y esta tarde, en Calidad del Día, nos van a contar cómo van a hacer. Víctor, gracias también por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, Miki, comenzamos por allá, por el fondo de la mesa. ¿Cómo comienza esta iniciativa? Bueno, somos actualmente un elenco que nos hemos constituido por un interés común, que es el doblaje, que es algo que nos motivó a juntarnos. Nos hemos conocido en talleres, en cursos, y ese interés nos llevó a movernos por algo que siempre nos apasionó, que no es muy difundido aquí, pero que quisimos llevar más allá de solamente ser algo que nos guste, sino convertir y hacer crecer una industria acá que en realidad no hay, ¿no? Ahí Víctor te puede entrar en más detalles de la constitución de ese primer grupo, ¿no? Claro, nuestra idea general, como bien dice Miki, es pues consolidar algo que el Perú pueda ofrecer afuera a los distribuidores de películas, de series, porque podemos realmente competir. O sea, tenemos la capacidad, tenemos el talento que otros países tienen y que también ofrecen el servicio. O sea, doblaje hay en México, es el monstruo de Latinoamérica, pero hay doblaje también en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela. Entonces el Perú se ha quedado un poco en ese aspecto, y precisamente lo que busca Torre A como agrupación y a futuro es consolidarnos como otra opción viable también para negocio, ¿no? No solamente es para la gente que le guste, o los actores que tienen la capacidad, sino también para ingenieros de sonido, productores, directores de actores, traductores. O sea, el proceso del doblaje es un poco más complejo de lo que normalmente la gente puede pensar que es, ¿no? O sea, desde el inicio equivale muchos campos y muchos procesos. Cuando hablamos de doblaje, Miki, hablamos de pasar de otro idioma al castellano en este caso, o también hay películas donde hay que volver a grabar voces sobre lo que ya se grabó. Exactamente, hay oportunidades. Bueno, hay en el tema más que nada comercial, digamos, en la publicidad suele pasar que uno doble algo que ya está en el mismo idioma, pero eso es, por ejemplo, para pasar una publicidad argentina al español neutro, de acuerdo. ¿no? Localizarlo, ¿no? Pero por lo general el doblaje se refiere a ponerle una voz a algo que viene en otro idioma, cualquiera sea ¿no? Inglés, francés, alemán, cualquiera. Y el doblaje es ponerle la voz, un actor tiene que ponerle la voz al actor que está en pantalla. Así es. Entonces, tienes que actuar, no es sencillamente hablar en sí, bueno, requiere una preparación. De acuerdo. ¿No? Claro. ¿Cómo es el proceso de doblaje, Víctor? Porque, digamos, cuando veo películas de Pixar, las películas animadas, y veo que además al final los actores que han hecho las voces son actores hiper mega conocidos, me pregunto cómo harán para doblar, ¿no es cierto?, delante de una imagen. Qué raro debe ser. ¿Cómo funciona? Ahí está precisamente la dificultad, ¿no? O sea, el proceso de doblaje empieza cuando, desde que llega el guión en el idioma original. Hay un proceso de traducción primero, y después tiene que adaptarse, porque incluso hay frases que en ciertos idiomas, cuando son traducidas al nuestro, pierden sentido o no funcionan de la misma forma. De acuerdo. Te pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, en Estados Unidos suelen decir break a leg, rómpete una pierna, que es una expresión que no usamos nosotros, y en Latinoamérica. ¿Qué significa fastidiate? Break a leg es rómpete una pierna, es cuando le deseas suerte. Es al revés. Mira, ¿ves? Yo no habría captado esa broma. Entonces, claro, al momento de traducirlo tal cual, literal, no funciona. Entonces hay que adaptar. Ahí, por ejemplo, hay campo para traducción y adaptación de textos audiovisuales. Luego, después se hace un casting de voces en el elenco que se tenga. Normalmente el cliente es el que escoge las voces, o a veces le dan la potestad al director de doblaje. Se pasa a grabar. Pero eligen un menú de voces, ¿no es cierto?
Aquí estamos todavía pues en implementar a gente que pueda estar en la capacidad. O sea, nosotros somos un elenco que ha ido creciendo y va a seguir creciendo. Nuestra idea también es que siga creciendo y por eso hemos desarrollado también talleres para esto. Pero para poder competir necesitamos muchas voces, muchas personas, pero personas que tengan la capacidad de hacer también un trabajo a neutralidad, porque no podemos hablar como, o sea, a veces hay que distinguir que nosotros aquí en Lima hablamos de cierta forma, pero no nos damos cuenta. Nosotros, como bien tú dijiste al inicio, tenemos una facilidad, sí, pero también tenemos un dejo. Tenemos un acento. El que viene de fuera lo nota más que nosotros. Claro. Entonces hay que saber cuáles son esas cositas que hay que pulir y manejar para poder llegar a una neutralidad que es el producto real final que se le debe entregar a Latinoamérica. De acuerdo. Sin modismos. Entra el que dobla, entra el que va a hacer la voz, entra a una cabina y he visto que le pasan la imagen delante, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo va sabiendo cuándo decir y en qué momento decir? En el guión hay ciertas pautas, ciertas marcas y en la pantalla también está el time code, que es el tiempo, los segundos, para que haya una sincronía en el momento en que tiene que entrar, está el tiempo. Claro, usualmente se le pasa la imagen al actor de doblaje una vez o dos veces para que pueda verla, saber qué es lo que va a doblar y efectivamente una vez que le dicen graba ya tiene todo calculado y bueno, ahí es la habilidad del actor porque hay que mirar la pantalla, hay que correrse el guión, hay que estar con el audífono. Seguro. Es complicado, pero bueno. Pero apasionante también, exactamente, a eso que le bajando vida a una película. Hay mucha práctica en el proceso en sí, ¿no? O sea, es como que lo que bien dice, varias cosas a la vez que hay que estar atento y a la vez interpretar. A la vez hay que interpretar también, hay que actuarlo. Entonces ahí está la dificultad y eso es netamente práctica lo que venimos a ofrecer. Así es. Un emprendimiento como este en términos tecnológicos para quien quisiera comenzar algo en esta línea es muy caro. O sea, pienso en micrófonos de altísima calidad seguramente, equipos de cómputo con Pro Tools, algún programa de grabación de audio y video, vaya, lo que se me viene a la cabeza, pero no sé si es más que eso. Bueno, para implementar un estudio profesional de doblaje sí, o sea, necesitas equipos profesionales, de buenas marcas, el software adecuado, etcétera, ¿no? Pero si uno mismo busca, luego de pasar por algún taller, aunque si tiene la vocación lo puede practicar también solo, ¿no? Necesitaría quizás un micrófono no de tan alta gama para practicar él mismo en su casa para practicar, ¿no? Y un software sencillo para grabar audio y él ahí mismo puede hacer sus prácticas, ¿no? Claro, nosotros recomendamos siempre llevar algún tipo de taller actoral, de doblaje, etcétera, ¿no? Para poder lograr interpretar lo que está haciendo el actor en el otro idioma, ¿no? De acuerdo. Ahora, presumo que hay voces de doblaje que deben ganar una fortuna. Por ejemplo, la voz que siempre aparece en los trailers de las películas que tiene el doblaje en México. Que yo reconozco que siempre es la misma voz, o son dos o tres que tienen ahí una suerte de timbre de voz muy parecido. Esa gente, ¿cuánto puede ganar por película? Son personas que no solamente viven de ese tipo de trabajos, sino también son locutores comerciales. Ajá. O son actores también de oficio, de teatrales, etcétera. Pero sí, pues en las personas que ya tienen como que una marca lista con su voz deben tenerlo. Incluso los actores que ya manejan personajes que tienen pues un tema emblemático, caricaturas, o películas en saga, tienen que tener el mismo doblaje. El mismo doblaje, y a veces los fanáticos o los consumidores mismos son muy reacios a que les cambien las voces. Mira, claro. El internet ha ayudado mucho a que, por ejemplo, si van a hacer una nueva película de Dragon Ball, ¿no? Y van a poner a otro actor que no sea el que hace la voz de Goku, que es Mario Castañeda. Exacto, la gente, los fans se comunican todo. Me parece una cosa menuda, pero no lo es. Es muy importante en realidad porque la gente se acostumbra a escuchar. Ha crecido con esas voces. Has crecido con las voces, entonces tienes el derecho de exigirlas y tienes la posibilidad, y ahora con el internet se puede, ¿no? Nosotros en el Perú pues estamos en una etapa de que no hay personajes emblemáticos todavía, pero así como los otros países empezaron, estamos empezando. Entonces nos permite a futuro pensar en que se puedan llegar a esas cosas. De acuerdo. ¿No? El Perú tiene mucho por dar, sobre todo en el doblaje. Víctor, cuando ustedes hablan de un elenco, ¿cómo funciona eso en el mercado? ¿Cada casa de doblaje firma un contrato de exclusividad con esas voces, con esos actores, con esos locutores? ¿O no? ¿O es una suerte de espacio abierto y uno va tomando la voz que le sirve? Sí, no hay temas de exclusividad aquí. Creo que como recién está empezando en realidad el rubro, por así decirlo, todavía no hay esos temas de exclusividad, pero sí tal vez para personajes
Por ejemplo, si algún personaje se parece mucho en una serie con otro, es probable que no sea la misma persona, porque se pueden cruzar, pero todavía no llegamos a ese nivel de exigencia aquí. La idea es llegar a eso, ¿no? Hay una empresa que se encarga de hacer ya los doblajes de películas desde el año pasado, que es Big Bang Films. Esta empresa sí se encargó pues de convocarnos incluso a muchos del elenco de Torre A para poder participar en películas. Y ya son películas que no solamente han visto en el cine aquí, que la gente ha podido ver en el cine aquí, sino que las han llevado a Bolivia, a Argentina, Paraguay, Argentina, hasta México. A México incluso, ¿no? En México, entonces... No, claro, no son pocos los casos de gente que ha entrado a una tienda y ha escuchado una voz y no sé por qué la ha reconocido de alguna película, ¿no es cierto? Sí. Y era esto. Me tengo que ir a la pausa, pero no se vayan porque quiero hablar del modelo de negocio y quiero que me cuenten si en esto hay certificaciones, hay estándares internacionales de calidad para bajar un poco más el tema. Mil gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. 4:29, pausa y volvemos. Inicia el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional. Con Calidad al Día. Muy bien, ahí lo dejamos. Seguimos conversando con Miki Bane, vocero de Torre A, Casa de Doblaje, y Víctor Luperdi, vocero de Torre A, Casa de Doblaje también. Miki, hablemos de calidad. ¿Cómo certificas una calidad en doblaje? A ver, digamos, hay un estándar de calidad que siempre escuchamos, que viene normalmente de México, que es hasta ahorita el monstruo, como dice Víctor, es la calidad más alta de doblaje que hay a nivel latinoamericano. Todo Pixar para América Latina es México, ¿no? Exactamente. Incluso hay actores que tienen exclusividad con Disney, cosas así, porque son muy... Todos, la mayoría de gente que contratan son gente con mucha experiencia y que normalmente tienen pues son actores de oficio, etcétera, ¿no? Y están también vinculados a sindicatos, a uniones o cosas por el estilo en México, ¿no? Pero aquí en Perú, como todavía estamos recién naciendo en la industria, digamos que el estándar más alto al que podríamos alcanzar sería hacer un doblaje de una calidad igual a la de México, o sea, llegar a esa neutralidad, a esa interpretación, ¿no? Ahora, no te podría decir sobre una certificación, una documentación o algo por el estilo, pero la idea es alcanzar ese nivel, ¿no? O sea, eso es como la meta trazada. Exacto, es como el modelo a seguir, ¿no? Y Argentina, que es un país que tiene un acento muy fuerte, muy marcado. Muy marcado. Chile también. Sí, también. Por ejemplo, Argentina ha logrado neutralizar tanto su acento a la hora de hacer doblaje. Hay muchas series en Netflix que están dobladas por argentinos y tú no las escuchas y no podrías imaginarte que son argentinos. Y la verdad es que creo que en Sudamérica particularmente es el país que más está alcanzando ese nivel, ¿no? Ese estándar, ¿no? Y en el caso brasilero, ¿todo lo que llega a Brasil es doblado al portugués o es subtitulado? Es doblado al portugués de Brasil, tengo entendido. Sí. Es un portugués diferente al de Portugal, digamos. Exactamente, ¿cierto? Es distinto, sí. Sí, en ese caso sí. Ellos también pues tienen una industria pero que está un poco ajena a la nuestra, ¿no? Lo nuestro es español para Latinoamérica, español neutro para Latinoamérica. De acuerdo. Este tipo de cosas hay que hacerlas in situ, es decir, si yo tengo que doblar a, no sé, 3 actores de un guión que me acaban de pasar, los actores tienen que moverse de país, venir específicamente acá para hacer el doblaje, o hoy cabría la posibilidad de que esto se haga digitalmente, virtualmente, uno graba en su país del natal y luego envía pues el audio. Se han dado casos, por ejemplo, que han venido aquí a dirigir a los actores que han participado en doblaje, llámense actores famosos como... A dirigir. A dirigir, porque es muy importante dentro del proceso la dirección. Muy importante. Okay. Sí, no han llevado al actor al país donde hicieron todo originalmente, sino han venido el mismo director con la misma carencia de la película para tener el mismo estándar, ¿no? Y dirigirla a la persona. La dirección porque el director tiene una mirada y la película diferente. Ya lo han brifeado, por así decirlo, le han explicado de qué cosa es lo que el cliente necesita, entonces el mismo director es el que normalmente tendría que moverse, ¿no? Eso ha pasado, creo, ya cuando Carlos Alcántara hizo pues el villano de
de Los Pingüinos de Madagascar. Ya. Me parece que Bruno Pinasco también ha hecho doblaje. Así es. Pero los que no somos pues tan mediáticos y famosos y recién estamos empezando, también manejamos el mismo proceso, ¿no? Hay un director que se encarga de darte el camino. Usualmente sí. O sea, por lo general sí hay que estar en el estudio, sí hay que estar con el director, sí. Hay casos que son raros, pero hay, en que el actor de repente está en Venezuela y por ahí puede mandar un audio digitalmente a Estados Unidos. Son casos raros, ¿no? No se estila, pero podría hacerse, ¿no? Pero no es lo indicado. Lo indicado es estar in situ, con la pantalla del director, etcétera, ¿no? Ese es el feeling también. Un largometraje de hora 20, hora 40, digamos. ¿Cuánto puede demorar en doblar completamente? Yo creo que dependería mucho de la capacidad del actor y de la exigencia de la dirección, porque puede ser que tengamos, por ejemplo, en una frase problemas de sincro o problemas de... Sincro me refiero a que lo que se diga encaje perfectamente con el movimiento de los labios del actor, y que no le encajemos y tienes que seguir dándole hasta que cuadre. O sea, pero eso no se resuelve en un día, entonces. No, es un trabajo arduo. ¿No? O sea, aquí de hecho demoramos... O sea, es como que empiezas llegas, te dan el guión, empiezas a practicar las escenas, como bien más o menos vimos el proceso, y hasta que se acabe. O sea, realmente incluso puede depender mucho de la longitud de la película o la cantidad de líneas que se tengan, porque hay películas que no tienen tanto diálogo como otras. No hay un estándar, pero sí depende mucho de eso. ¿Y qué pasa si el actor en el proceso se resfría, tomó una gaseosa fría y ya la voz no es la misma? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en una eventualidad yo creo que el director de doblaje tendría que tomar la decisión de, si ha avanzado mucho en el trabajo, quizás esperarlo, ¿no? Y si es muy poco lo que ha avanzado, reemplazarlo, porque los tiempos en el doblaje son muy rápidos. En realidad, uno cuando entra a doblar ni siquiera sabe qué va a doblar, qué papel te tocó, nada. O sea, te llaman, vas, entras, ves un ratito la escena que te toca doblar, ni siquiera puedes ver toda la película, y practicas un par de veces y grabas. Okay. Es bien una rápido. ¿Escena muda o hay audio que me predispone a lo que yo voy a decir? Tienes el audio referencial original. Eso decía, con un audio referencial es mucho más fácil saber la intención de la frase, digamos. Claro, tú lo que vas a hacer es sustituir, pero tienes que interpretar igual. O sea, no hay que olvidarnos de que esto es una rama de la actuación, por así decirlo. Tienes que, o sea, si está realmente quebrándose en un drama, tienes que realmente llegar a ese nivel, ¿no? De acuerdo. Tratar de ajustarlo así. De acuerdo. Voy a sacarnos un poquito del doblaje, pero me interesa mucho lo de la locución. Sí. ¿No es una oportunidad esta también, con tanto talento acumulado y además ya en un emprendimiento más formal, volver al mundo, no sé si de la radionovela, pero volver al mundo, por ejemplo, ese intento que hizo RPP de hacer mi novela favorita, que fue tan interesante? ¿Eso lo han pensado? La verdad es que, o sea, la gente que hace doblaje, al tener conocimientos de actuación, es considerada también actor de voz, no solo actor de doblaje. Es decir, si le dan un texto sin ninguna imagen, también podría interpretar. Entonces, podría ser una buena iniciativa, digamos, que los actores de voz también empiecen a trabajar en radionovelas y esto, porque también les ayuda a mantener Exactamente, ¿no? Eso pensaba, ¿no? Una dinámica ya establecida. Claro. Un aprendizaje. Ahora, los actores de voz que hacen doblaje obviamente harían estas radionovelas en neutro, porque están acostumbrados a hablar en neutro y no tanto como habla el limeño usualmente, ¿no? Entonces, no sé, se podría ver a ver cómo sale, ¿no? Otro campo importante puede ser que la industria de la animación nacional está creciendo mucho. Es verdad. Y también los actores de voz pueden aportar en estas animaciones con su talento, y no es necesario que vayan afuera para poder también hacerlo. Normalmente cuando hay una animación, primero se graban las voces y con esa referencia se hacen las animaciones. Entonces también es otro campo que se puede explotar con gente que trabaja con su voz actuando. Claro, y la importancia de la neutralidad es que si hay gente que hace animación aquí, la neutralidad va a hacer que pueda ser visto en toda Latinoamérica, porque si se habla con modismos, con limeñismos o lo que sea, va a ser para un mercado muy, o sea, el de aquí. Claro. Y de repente el extranjero, el chileno, el colombiano no va a entender los chistes o no va a entender, ¿no? Claro. Hoy día el mercado es el mundo, digamos. Exacto. Ahí entonces la neutralidad está esperándonos. Claro. De acuerdo. No, me parece fantástico. Más dudas y más preguntas de este mundo en el que ustedes están metidos, que para los que amamos el cine esto es apasionante, ¿no es cierto? Cuando un director, digamos, la industria americana
piensen en Paramount, piensen en Fox, termina de hacer una película, ya en ese momento el doblaje comienza en todos los idiomas donde esa película va a entrar, o empiezan en inglés, cierran el inglés, luego pasan a otro idioma. ¿Cómo funciona los doblajes en varios idiomas de una sola película? Yo creo que depende mucho de la producción, a veces que hacen las cosas paralelamente, o sea, incluso no terminan la película y ya pueden estar avanzando. Me parece que se ha dado un caso porque hay incluso estrenos que los hacen antes en otros países. Es verdad. Pero normalmente se termina, o sea, it's a wrap, la película, se hace todo el proceso de postproducción, ¿no? Edición, que demora pues meses. Ajá. Y una vez que esté lista, de ahí pasa a los distribuidores que se encargan de colocarlas en centros donde se haga doblaje. De acuerdo. Y ahí el trabajo siempre es para ayer. Es como que la tengo que tener lista ya porque sale en los cines pronto. Si sale, y además hay toda una preparación, un marketing en relación a la película que no puede dejar de salir el día planeado. ¿La parte de sonidos de la película es anterior al doblaje o posterior a este? ¿Te refieres a sonorizar? Sonorizar, el golpe, no sé, la caída de algo. Las películas por lo general vienen con unas pistas que son las de sonido y la de voces. Ajá. Por lo general en el doblaje lo que se hace es, cuando uno dobla, es escuchar la pista de voz obviamente original para poder tener una referencia, pero una vez que están grabadas las voces, se mantienen los canales con los audios originales, o sea, no se tocan, lo único que se reemplaza es la voz. Entonces, la película llega con su propio sonido y un ingeniero de sonido al final, después de que se grabaron las voces, va ahí midiendo, ecualizando a las voces, le va poniendo ecos si están en un túnel. Entiendo. O si están en el efecto de la radio, es etcétera. Un tema de mezcla final que también es importante. Un tema importante, que incluso se premia pues en la academia. O sea, hay acá también gente que tiene la capacidad de hacer eso. Para quienes nos están escuchando y quizás no están familiarizados con este mundo, una pista, ¿qué sería? ¿Es como una voz que se mantiene? Claro, una pista en un programa de edición, visualmente hablando, sería una línea. Como una línea, ¿no? Una línea donde están grabados ya los sonidos. Ajá. Y las voces están en otra línea. Claro. Al grabar nuevas voces para el doblaje, se crea una nueva línea. Ajá. Y se borraría la línea de las voces anteriores para reemplazar esas voces, y se juntan las voces grabadas con el sonido. Espero no haber sido muy complicado. No. Pero es eso, más o menos. Y una película, por ejemplo, con muchísimos efectos, pienso en Star Wars, ¿cuántas líneas de sonido tiene? Uy, debe tener pues, o sea, no específicamente qué número, pero debe tener más de 50, más de 60, decenas todo ocurre al mismo tiempo, además, ¿no es cierto? Claro, la nave, habla el actor, la luz suena, ¿no? Hay varias cosas que entran al mismo tiempo. Así es. ¿Y el oído humano tiene capacidad para detectar y notar cada una de esas líneas? Yo creo que en el mundo existe gente que ha dedicado toda su vida a precisamente esa labor. Sí. Entonces está capacitado pues de poder hacer. Incluso la mezcla para cine es diferente a una mezcla para un comercial de televisión. Yo creo que esta gente especializada debe saber que quizás ya no llega por el oído, pero de repente alguna vibración. Algo queda en el alma, digamos. Claro, algo hace memorable ese sonido, ¿no? De acuerdo. Claro. Y en el mundo de lo digital, cuando uno va al cine, hoy día los parlantes me ofrecen que atrás pase algo que quizás no está pasando en los parlantes de adelante. Sonido Estoy hablando 5.1. O estoy hablando tonterías. No, está bien. No, yo siento que algo se cayó atrás, ¿no es cierto? Incluso en el doblaje es importante la mezcla también, porque de repente el personaje él está al frente y mi personaje está, no sé, atrapado en un armario y se escucha por el parlantito de atrás. Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces tiene que estar todo siempre muy bien mezclado en lo que es sonido, ¿no? De acuerdo. Claro. ¿Están pensando que en Torre A, casa de doblaje, también entren al nivel de sonorización, o ustedes van a concentrarse en doblar? Vamos a ir por partes, ¿no? Creo que el primer proceso es tener gente capacitada que pueda ejercer el papel del elenco, ¿no? Porque nuestro campo, nuestro universo de personas disponibles sea mucho mayor. Pero en el campo sonoro, de todas maneras, también vamos a meternos en el tema porque está dentro del proceso. Al igual como el tema de traducción, de adaptación, y también el tema de educar a la gente, ¿no? De formarlas. Claro. Esto está dentro de todo el concepto que nosotros hemos manejado porque nos interesa esto tanto que necesitamos que el Perú sea pues una opción. Claro, ese sería el primer paso, ¿no? Darle las herramientas a la gente que está interesada para sacarle ese talento que quizás tiene, y mucha gente, creo que la mayoría de gente a la que le gusta el doblaje tiene esa pasión por el doblaje. No es que le guste un poquito, la gente que le gusta el doblaje le gusta un montón. Ajá.
o lo odias o lo amas, ¿no? Entonces toda esta gente que ama el doblaje estamos ya a puertas, ¿no? De poder brindar talleres para sacarles el talento, darles las herramientas y que ellos mismos ya vean, ¿no? Cómo se desarrollan. En este último minuto, cuéntenme del taller que están organizando. Bueno, Torrea viene desarrollando ese taller ya bastantes meses. Lo que hemos tratado de hacer es integralmente formar a una persona. Esto quiere decir en todas las etapas de que un actor de doblaje necesita. Dígase, pues, actuación, modulación de la voz y también la técnica del doblaje misma. Entonces, tenemos las personas capacitadas, tenemos personas que tienen pues un punche especial en cada uno de estos campos y que hemos formalizado para poder dar un taller integral, ¿no? Desde Jesús Villanueva, que fue la persona que se encargó de supervisar el tema de los talleres y de supervisar también no solamente la currícula de ese taller, sino otro tipo de cosas también educativas, porque él es licenciado en educación. Noelia Flores, que es nuestra coaching de actuación, junto a David Cáceres también. Pilar Soto, que viene a todo lo que es la técnica del doblaje misma. Y también, bueno, el señor pues Mickey Bain, que es el encargado de todo el tema de locución y de dicción, de saber hablar y todo eso, porque es parte de su trabajo, ¿no? Fantástico. ¿Cuántos años de locutor? 14 años. Entonces hemos juntado de todo un poquito para poder ofrecer un taller integral de realmente formar gente, ¿no? De acuerdo. Realmente hacerlo. Excelente. Así es. Entonces pónganse en contacto con Torre A, Casa de Doblaje, al Facebook. Hay un Sí, en Facebook estamos como Torre A Doblaje Perú. Perfecto. Mucha suerte, muchos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, sumamente interesante. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 4:48, pausa y regresamos con más temas, por supuesto, en Calidad del Día y con los nombres de los ganadores de estas semibecas que les hemos ofrecido de Generando Futuro, Escuela de Gestores Comerciales. Pausa y volvemos.